Hola amigos, esta semana vamos a hacer un experimento casero que es un cronómetro de agua casero. Primero vamos a ver su poder de cronometraje. Bueno, para realizarlo necesitaremos los siguientes materiales: un par de botellas de plástico con sus tapones, un palito de chupa chup, todo el mundo lo conoce, pues que lo guarde cuando se lo coma, un rotulador permanente y una pistola de silicona caliente. Vamos a unir las botellas por los tapones, ponemos silicona caliente y unimos, dejamos enfriar y bien centrado. Bueno, repasamos, está bien centrado y bien unido, perfecto. Retiramos los tapones y vamos a hacer un par de agujeros. Con las tijeras valdría para poner luego el palito por ahí, pero yo aconsejo una broca del 4 porque es justo el diámetro del palito y va a quedar mucho mejor. De hecho, bueno, el resultado, bueno, el acabado de los agujeros es perfecto. Bueno, vamos a cortar el palito con las tijeras por la mitad, más o menos, no al milímetro, pero más o menos por la mitad, y introduciremos cada palito por un agujero. Tiene que salir más un palito por un lado y el otro más por el otro. Bueno, así como veis en la imagen. Siguiente paso, sellar los palitos, porque claro, por ahí pasará el agua y si no está sellado se escapará y bueno, al final mancharemos todo. Perfecto, presentado, así que podemos sacar y empezar a rellenar de agua una de las botellas. Yo le voy a poner colorante alimenticio que lo venden en supermercados o tiendas de alimentación porque creo que así queda más vistoso. No es necesario porque el resultado final, digamos, va a ser el mismo uso, esté o no tintado, pero bueno, es más vistoso. Bueno, ya lo tenemos preparado, así que vamos a irnos al test 01 a ver qué tal funciona nuestro cronómetro de agua casero. Giramos, damos al cronómetro del smartphone y vemos cuánto tiempo tarda en vaciarse la botella de arriba. Bueno, ha tardado más o menos 1 minuto 50 segundos. Si así os vale, pues lo dejaríais. Y si queréis reducir el caudal, pues claro, estos tubitos vienen fenomenal, son aislantes de los cables de electricista y caben perfectamente en los palitos de chupa chup. Esto lo que hace es estrangular el flujo de agua y bueno, pues reduce el caudal. De esta manera pues nos da más tiempo el cronómetro para hacer nuestras mediciones o nuestro uso. Bueno, veis, ha pasado 1 minuto y prácticamente ha llenado muy poco la botella de abajo. Van pasando los minutos, a cada minuto hay que hacer una línea. Esto será, digamos, pues una especie como de métrico, ¿no? Una métrica de tiempo para luego cronometrar. En cada línea sabemos que ha transcurrido 1 minuto de tiempo, pues de eso consiste. Es un cronómetro, pues cada línea 1 minuto. Y por casualidad, pues más o menos unos 8 minutos ha tardado en vaciarse la botellita, así que sabemos que nuestro cronómetro de agua casero tarda 8 minutos en pues hacer, digamos, todo su volcado de agua. El otro lado pues hacemos lo mismo y tendríamos ya pues nada, el cronómetro de agua casero en perfecto estado de funcionamiento y listo para darle el uso que creamos conveniente. Bueno, espero que os haya gustado, un saludo, hasta la semana que viene, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.